Y bueno, ahora quiero darle paso a nuestro hermano Daniel. Realmente, como les dije al comienzo, ha sido unos temas que me han impactado. Realmente hace mucho tiempo no impactaba algo así mi mente, unos temas como los que he estado escuchando. Así que gracias, hermano Daniel, por dejarse usar, por traernos palabra. Esta mañana leía el libro, estaba estudiando un poco acerca de un tema y de las plagas, y ahí decía que Dios envía a sus mensajeros, Dios habla a través de sus mensajeros para amonestarnos. Y sabemos que Dios está hablando a través de usted esta semana para poder nosotros tomar decisiones y que nuestra vida sea impactada. Así que muchas gracias, hermano Daniel, y agradecemos su tiempo. Sabemos que usted es una persona pues con muchas ocupaciones, pero ha sacado esta semana, como nos decía en una conversación previa a la semana, es la primera vez que el hermano Daniel está tanto tiempo con una iglesia, porque él siempre estaba un fin de semana o tenía de jueves a sábado, pero no es la primera vez que está una semana completa con una iglesia. Así que gracias por aceptar y oramos para que todas las personas que están escuchando sean igualmente impactadas. Amén. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir la palabra del Señor en esta semana. Es todas las semanas cuando nos reunimos para estudiar la palabra del Señor aquí en Buenos Aires. Perdón, en nuestra iglesia lo solemos hacer, no muy seguido, pero 1 o 2 veces por año hacemos este tipo de reuniones y siempre es de beneficio para todos, pero especialmente para el predicador, porque tiene que tener durante esa semana una comunión más íntima con el Señor para que los mensajes sean dirigidos por Él y no sean palabras humanas. Así que vamos a comenzar pidiéndole al Señor que efectivamente sea Él quien esté hablando en esta reunión también. Amado Padre, tú sabes cuál es el mensaje que cada uno de los que está oyendo y viendo esta disertación necesita para su vida. Te ruego, Padre, que tu Espíritu sea el que les hable a través de tu siervo, que no sean palabras humanas, porque las palabras humanas no tienen valor frente a los mensajes que tú tienes para cada uno. Señor, hay muchas necesidades en tu pueblo, hay dolor, hay esperanza también de recibirte de ti alguna bendición, alguna respuesta, y queremos poner todo esto en tus manos. También los problemas de salud, para que tú consideres la mejor manera de responder a ellos. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Te rogamos que este mensaje tenga tu aprobación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, perdón, voy a tomar un poco de agua porque evidentemente tengo un problema en la garganta. Bueno, ya conocen el título del programa, el título de esta presentación. Gedeón, el cobarde valiente. Cobarde valiente es un oxímoro. Un oxímoro quiere decir una cosa que se contradice y que no puede ser realidad. Por ejemplo, un vaso lleno y vacío al mismo tiempo. Es imposible. O está lleno o está vacío. No puede estar las dos cosas simultáneamente. No se puede ser cobarde y valiente. O se es cobarde o se es valiente. Pero en el caso de Gedeón, se dan estas dos características, porque una
nosotros la vemos desde el punto de vista humano y la otra desde el punto de vista divino. Es Dios el que considera a Gedeón un valiente, aunque para nosotros, en la primera mirada, consideremos a Gedeón un cobarde. Pero vamos a la historia, no puntualmente al momento en que Gedeón prepara su ejército, sino a las circunstancias anteriores que llevaron a los madianitas a atacar y destruir prácticamente el pueblo de Israel. En Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1, encontramos la razón por la que Israel había sido atacada por los madianitas. Dice así: los hijos de Israel, Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Saben, parece que estuviéramos leyendo el libro de Reyes. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Un montón de reyes, casi todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y acá nos muestra que el pueblo de Israel, muchos siglos antes de tener reyes, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿De qué manera hicieron lo malo? Veamos. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya vamos a ver qué era lo malo que habían hecho, porque nos lo dice un poco más adelante. 7 años los madianitas dominaban al pueblo de Israel. La mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Qué momento, qué desesperación. Porque que esto ocurra un año es un grave problema. Sembraron y no pudieron cosechar. Pero que esto ocurra 2 años, 3 años, 4, 5, 6. ¿Cuándo va a terminar esto? Nos vamos a morir de hambre. Eso era lo que pensaban y estaban en lo cierto. Se iban a morir de hambre. Más o menos lo que ocurrió en Egipto, ¿recuerdan? 7 años de hambre. Y acá prácticamente les estaba ocurriendo lo mismo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno. Tuvieron que pasar 7 años para que los hijos de Israel clamaran a Jehová. Esa era la intención de Jehová. Apretarlos y apretarlos y apretarlos hasta que finalmente, después de haber clamado a todos los dioses que adoraban, los dioses cananeos que estaban adorando, se volvieron y adoraron a Jehová. Dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas,
Jehová les envió la solución inmediatamente. No. Si usted está siguiendo el texto, se da cuenta que no. Dios no les envió ninguna solución. Dios les envió un profeta. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué hicieron? Se volvieron lentamente a adorar a los dioses de los amorreos, de los cananeos, todos los dioses paganos de los pueblos de los alrededores. Se olvidaron de Jehová. Y después, cuando el cinturón les apretó demasiado porque ya no tenían qué comer, se acordaron de Jehová. Voy a hacer un breve paréntesis aquí, porque esto es lo que pasa con los hijos de Dios en el día actual. Somos cristianos, somos adventistas. Mientras tanto, hacemos nuestra vida. Adoramos a los dioses del mundo, sean lo que sean. Deportistas, cantantes, actores de Hollywood o de donde sea. La moda, las comidas, el dios de la comida. Había un dios de la comida, de la bebida también en todos esos países. Había dioses para todo. Y ellos adoraban a todos esos dioses. Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, cuando vienen las dificultades, primero tratamos de solucionarla a nuestra manera. Israel mandó ejército a luchar el primer año contra los madianitas y no pudieron. Eran demasiados. Y perdieron el primer año, el segundo año, y después ya ni siquiera se defendían, ya se escondían cuando veían venir a los madianitas, se escondían porque sabían que no podían ganar. Y protestaban y se lamentaban, hasta que finalmente, después de 7 años, el número 7 es clave para entender esto. Dios le había mandado hambruna durante 7 años a Egipto en la época de José. Dios utiliza el número 7 muchas veces. Y lo usó aquí para presionar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel recurriera a Dios. Si hubieran recurrido a Dios el primer año, se habrían ahorrado un montón de angustia. Pero eran seres humanos igual que nosotros, que primero queremos ir y solucionar los problemas como mejor nos parece, y fallamos 1, 2, 3, muchas veces, hasta que finalmente, cuando ya no damos más, cuando estamos metidos en un montón de líos y no sabemos cómo salir, entonces recurrimos a Jehová. Y Jehová no les envió la solución, les envió un profeta. ¿Por qué no les envió la solución y les envió el profeta? Porque tenían que conocer cuál era el origen de sus problemas. Si Dios los salvaba en sus problemas, entonces ellos iban a seguir adorando a los dioses paganos. Dios no quería eso, Dios quería que reconocieran que se habían olvidado de Él y por eso estaban metidos en estos problemas.
Ahora vamos a seguir esta historia. No se olviden que habían pasado 7 años desde que empezaron los problemas. Dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo no se sacude en el lagar se pisan las uvas para hacer vino, pero el lagar es un poco profundo, así que él estaba escondido ahí para que no lo vieran los madianitas, y ahí estaba trillando. Versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa era la visión de Dios. Esforzado, bueno, sí, estaba trabajando. No estaba mirando el techo, no estaba mirando el sol o perdiendo el tiempo. Estaba trabajando. Esforzado era, claro. Todo lo que Dios ve de nosotros es la realidad. Y vio también a un joven valiente. Pero Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Otra actitud humana. ¿De quién es la culpa? De Jehová. Jehová nos dejó. Mire, si Jehová existiera, si Jehová fuera el Dios de Israel, no nos estarían pasando estas cosas. Esa es la visión humana. Siempre esa es la visión humana. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Dios nunca nos abandona. Nosotros abandonamos a Dios. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. Entonces, el varón esforzado y valiente, mirando, le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, o sea, el más pobre de todos. Mi familia es re pobre y yo soy más pobre de la familia, ni fuerza ni nada. En otras palabras, me parece, Señor, que tú estás eligiendo mal. ¿Podemos hacer alguna cosa? Te puedo proponer algunos otros líderes, te puedo proponer que vayas a alguna otra familia, incluso alguna familia más rica en Manasés. Si quieres que sea alguien de Manasés, te puedo proponer alguno. Pero yo, no. A mí déjame acá en el lagar, estoy haciendo una tarea, voy a conseguir algo de trigo para mi familia y se terminó. Yo, no. Esforzado, sí. Valiente, no. Pero Dios no se equivoca. Gedeón estaba demostrando que era una persona humilde, no era jactancioso, no se vanagloriaba, era humilde. Y también era un cobarde. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. No se puede discutir con Jehová. Él siempre tiene la razón. Él sabe cómo derribar nuestros argumentos cuando Él nos dice que vayamos a hacer una tarea. No podemos poner excusas. Ponemos excusas. Pero el Señor sabe cómo hacernos ir a la tarea. Así que yo te recomiendo, no pongas excusas. Cuando el Señor te llama, ve. Porque Él sabe por qué te está llamando. Porque tú eres la persona indicada para esa tarea. Como Gedeón. Gedeón decía, no, yo no. Yo, el más pobre de una familia pobre. ¿Para qué? Yo no quiero ir a la guerra, no quiero ir a pelear. No. Señor, ¿te has fijado la cantidad de amalecitas que hay? 135.000 de madianitas. Sí, había también amalecitas y había del oriente también otros que habían venido. 135.000 con un montón de camellos y de todo el armamento. Yo, ¿cómo hago? No. Pero, como no se le puede discutir al Señor, no sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez la voz de Dios. La voz de Dios es firme. El Señor no da rodeos. El Señor no discute con nosotros. El Señor dice lo que tiene que decir y lo dice de una manera amable, pero firme, como se lo dijo a Gedeón. El versículo 17 está la respuesta de Gedeón. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Quería ver algo sobrenatural. Quería ver rayos, truenos, qué sé yo, algo impresionante. Que es más o menos lo que siempre queremos ver nosotros, ¿no? La gente quiere ver milagros. A ver, algo que me sobrenatural. Y de eso también se aprovecha Satanás, porque si nosotros creemos que Dios solamente se manifiesta en las cosas sobrenaturales y grandilocuentes, entonces no lo vamos a ver a Dios donde Dios está. Como le pasó al profeta. Dios no estaba ni en la tormenta, ni en el terremoto. Dios estaba en el silbo apacible. Y Gedeón quería una señal. Y el Señor le dio una señal. Después de todo, Él puede hacer lo que Él quiere. Después de la señal, para cortar un poco el tema, le dijo, en el versículo 25, encontramos, aconteció que esa misma noche Jehová le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Baal, un dios masculino, Asera, una diosa femenina. Ahora, le dijo que tome el segundo toro de 7 años. ¿Cuándo había nacido ese toro? Hacía 7 años, claro. ¿Recuerdan cuándo había comenzado la invasión de los madianitas? Hace 7 años. Por lo tanto, ese toro que nació cuando comenzó la invasión iba a morir para que terminara la invasión.
Todo un símbolo, todo un símbolo. Le dice en el versículo 26, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. La familia de Gedeón eran idólatras. Tenían en su casa un altar del dios Baal. Eran idólatras. ¿Y a dónde nos lleva esto? Recordemos también que Abraham tenía un padre y hermanos que eran idólatras. Y por eso Dios le dice que salgan de la ciudad de Ur, porque se estaban convirtiendo en idólatras. Y si se quedaban ahí una generación más, y se iban a transformar en idólatras. De hecho, los descendientes de Taré, de Nacor, que quedaron en Aram, que luego fueron el padre de Rebeca y el padre de Raquel, se habían vuelto idólatras. Eran idólatras. ¿Recuerdan eso? Eran idólatras. Cuando vuelve Jacob a la tierra de su padre, Raquel le roba los ídolos a su padre. O sea, eran idólatras. Aunque reconocían al Dios verdadero, pero tenían ídolos en sus casas. Igual que nosotros. No vamos a rasgarnos las vestiduras por lo que hacían los patriarcas, porque nosotros hacemos lo mismo que el padre de Gedeón. Bueno, Gedeón derriba esos altares y al día siguiente, cuando se dan cuenta, lo buscan para matarlo. ¿Y quiénes lo buscan para matarlo? Los mismos descendientes de Manasés, la misma tribu de Manasés, digamos, parientes, todos descendientes de Manasés. ¿Cómo derribó el altar de Baal? En vez de estar avergonzados, pero no, ya no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. No se daban cuenta cuán idólatras eran. El padre de Gedeón, bastante inteligente, les dijo que, ¿por qué defienden ustedes a Baal? Déjenlo que Baal se defienda a sí mismo. Y así le cambiaron el nombre a Gedeón. Le pusieron Jerobal, que quiere decir que Baal se defiende a sí mismo. Pero bueno, la historia sigue y la pueden encontrar ustedes en el capítulo 6 y en el capítulo 7, y yo la voy a resumir un poco, porque quiero llegar al punto de esto. Y el punto de esto es que Dios le dice a Gedeón que arme un ejército. Y Gedeón va y llama a todos los que pudieran venir a colaborar, todos los que estén en condiciones de llevar armas, vengan, vamos a hacer un ejército. Un ejército. 32.000 personas. Bastante. Sí, pero tenían que luchar contra 135.000. La proporción era muy grande. La diferencia era muy grande. Necesitaban una gran ayuda para ganar esa guerra. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. 32.000 contra 135.000. Humanamente era muy difícil que ganara. Pero Dios le dice a Gedeón, qué barbaridad de gente que vino.
Es mucha gente. No, 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 no. Dile a todos los que tengan miedo, que tengan alguna otra cosa que hacer, que se vuelvan a sus casas. 22.000 se volvieron a su casa, ahora quedaron 10.000. La cosa está peor todavía. ¿Qué hacemos con 10.000 contra 135.000? 13 contra 1. 13,5 contra 1. Ahora sí que no vamos a ganar. Yo me lo imagino a Gedeón cada vez más nervioso. Si con 32.000 ganar era bastante difícil, ahora con 10.000 se ponía prácticamente imposible. Pero Dios le dice, mira, esta es mucha gente. Después de la batalla, cuando ganen, ellos van a creer que fue por la mano de ellos. Entonces con 32.000 no puedo hacer un milagro y con 10.000 tampoco puedo hacer un milagro. Lo puedo hacer, pero eso no va a ser bueno para el pueblo de Israel. No va a ser bueno. Así que vamos a hacer otra selección, un poco más específica. Diles que vayan a tomar agua en un arroyo. Y fíjate, los que se agachan y se inclinan para tomar agua bebiendo desde el borde del arroyo, los pones de un lado. Y los que de pie agarran agua con una mano y se la ponen en la cara y toman así apurados, los pones en otro lado. 9.700 se inclinaron y bebieron. Y 300 se quedaron de pie, estaban apurados por ir a la batalla. Entonces Dios le dice, bueno, ahora sí. Ahora sí, porque son más o menos 400 contra 1. Ahora no hay fuerza humana que pueda derrotar a los madianitas y todo el ejército. Así que ahora van a reconocer que es mi mano la que los salvó. Gedeón era un ser humano. Dios lo había llamado, pero él sabía contar. Tenemos 400 madianitas contra cada uno de nosotros. Es imposible, vamos a morir. Y los 300 también sabían que iban a morir, porque 400 contra 1 no hay forma humana, pero esos 300 hombres tenían una fibra especial. Eran un remanente, eran el remanente del remanente, porque de 32.000 el primer remanente eran 10.000. Pero de 10.000, ahora teníamos otro remanente, que eran 300, contra el resto del mundo, que se les venía encima. Esos 300 sabían que iban a morir, y no les importó. De los 32.000 que fueron al principio, 22.000 eran cobardes. Se fueron a sus casas porque también sabían contar. Y ellos dijeron, somos 32.000 contra 135.000, vamos a morir. Me voy a mi casa. Y se fueron 22.000. Los 10.000 que quedaron, se quedaron por orgullo propio, pero también sabían que la cosa se había puesto peor todavía. Cuando se les presentó la oportunidad, ellos no sabían, pero se arrodillaron a beber porque dijeron, voy a llenarme de agua porque probablemente este es el último agua que voy a tomar, así que la voy a tomar displicentemente con toda la tranquilidad del mundo. Dios dice, yo no puedo trabajar con gente así. Yo necesito gente que esté dispuesta a ir al frente de la batalla
sin medir las consecuencias. Y las consecuencias de 300 soldados enfrentándose a 135.000 es que van a morir todos. Desde el punto de vista humano. Porque es más o menos la misma experiencia que algunos cientos de años después, Misael, Azarías y Ananías iban a pasar frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor les dijo, o se arrodillan o los echo en el horno de fuego y no habrá Dios que los salve. Ustedes van al horno de fuego que lo acabo de hacer calentar 7 veces más para que se quemen instantáneamente. No va a haber Dios que los pueda salvar. Y ellos les dijeron, pero no nos interesa. De todas formas, no vamos a adorar tu estatua. Porque nuestro Dios, el mismo Dios que hace cientos de años mandó a 300 guerreros a luchar contra 135.000, tiene el poder de salvarnos, pero si no nos salva vamos a morir. No nos interesa. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está buscando. En este momento de la historia, Dios está buscando 300 hombres valientes que no les importe morir con tal de dar el mensaje que Dios quiere que se dé. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aparece con un número, 144.000. En un mundo que tiene 8.000 millones de habitantes, 144.000. Pero de acuerdo a cómo yo veo las cosas últimamente, siempre está la discusión si 144.000 son literales o son simbólicos. A mí eso no me interesa. Dios sabrá si son literales o son simbólicos. El tema es si seremos lo suficientemente valientes para estar entre ese grupo, sea literal o sea simbólico. Y últimamente, como veo las cosas, creo que ese grupo es simbólico, porque yo no veo ni 144.000 que estén preparados. Porque veo mucha cobardía dentro del pueblo de Dios. Porque siguen adorando a los ídolos. Porque no los quieren destruir. Porque siguen aferrándose a las cosas materiales. Dios no puede hacer nada si tú no le dejas. Si tú no dejas todas esas cosas. Si no te presentas voluntariamente, porque los 300 que quedaron al final eran voluntarios. Y sabían que iban a morir, pero no murieron. Porque la estrategia de Dios era que no muriera. Dios hizo algo que nosotros no podemos hacer. Le dijo a Gedeón y a su escudero que vayan a escuchar una conversación en una tienda. Dios le dio al soldado madianita un sueño. Y de paso, los madianitas eran descendientes de Abraham, hijos de Cetura, la tercera mujer que tuvo Abraham. O sea, Sara, Agar y Cetura. Con Cetura tuvo a los madianitas, a Madián. Los madianitas eran sus descendientes, así que tenían el mismo padre en común. Tenían a Abraham, los israelitas y los madianitas. Pero los madianitas odiaban a los israelitas. Dios está llamando en este momento de la historia a un grupo de hijos fieles que vayan a iluminar la noche oscura que el mundo está padeciendo hoy en día. Porque Dios hace la tarea. Dios le dio el sueño a ese soldado. Eso es algo que Gedeón no podía hacer. Y Dios le dio la interpretación al otro soldado. Si no conoces la historia, esto se encuentra en el capítulo 7. Desde el versículo
9 en adelante, dice que cuando en el versículo 13 Gedeón llegó, un hombre le estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que la tienda cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y el compañero le dice: la interpretación de ese sueño es que Gedeón va a destruir a todo el ejército madianita. ¿Gedeón? ¿Lo conocían a Gedeón? Claro que lo conocían, tenían espías, sabían que Gedeón había llamado para juntar un ejército, pero no sabían que ese ejército solamente se había transformado en 300 hombres, eso no lo sabían, Dios se lo había ocultado, pero ellos sabían que el ejército de Gedeón se estaba preparando para atacarlos. Por eso el compañero del que tuvo el sueño le dijo: esto significa que Jehová, a quien ellos conocían de oídas, ha entregado a nuestro ejército en sus manos. ¿Y ustedes creen que ese sueño y esa interpretación quedó en la tienda nada más? No. Mientras Gedeón volvió a su campamento y le comentó a los soldados cuál era el plan, el sueño y su interpretación fue corriendo de tienda en tienda por todo el campamento. Como se dice hoy en día, se hizo viral. Los 135.000 escucharon el sueño y su interpretación. Ellos creían que los sueños eran un mensaje que los dioses les transmitían, y en este caso era real. Dios le estaba transmitiendo un mensaje. Así que cuando fueron despertados a medianoche por el sonido de los cántaros rotos y las trompetas y los gritos de 300 hombres diciendo por Gedeón, Jehová y Gedeón, y de repente se iluminó la noche con 300 antorchas, ellos pensaron: se nos viene un ejército impresionante. Pensaron que detrás de cada una de esas 300 antorchas había 1000 israelitas, no sé. No había. Tuvieron miedo, sacaron las espadas y en la confusión que generó Dios, se mataron entre ellos. Y algunos salieron disparados, corriendo, huyendo del campo de batalla, asustados, porque pensaban que los había atacado un gran ejército, cuando en realidad eran ellos mismos. Y ninguno de los 300 soldados de Gedeón murió, aunque estaban dispuestos a morir, pero no murieron. Y se logró la victoria, y Gedeón quedó durante 400 años como juez en Israel. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor está llamando hoy a sus hijos, porque hemos entrado en la etapa final de esta historia. La última predicación habla de las cuentas regresivas de Dios. Y les digo que estamos en la última cuenta regresiva. Esta generación está siendo llamada como Gedeón, como sus soldados. Y saben, no estamos respondiendo como el Señor quiere que respondamos. Todavía estamos dudando si en realidad ¿será que este es el tiempo del fin? Sí, es el tiempo del fin. Pero supongamos que no es el tiempo del fin. Y tú escuchas el llamado del Señor. Porque no es el tiempo del fin, no vas
a responder? ¿Tienes comprado el día de mañana? ¿Tienes comprada la semana que viene? ¿Cuántos años crees que tienes comprados? No tienes comprado nada. Así que si el Señor te está llamando hoy, tú tienes que responderle hoy, heme aquí, envíame a mí, porque el mundo está en oscuridad y el Señor quiere que iluminemos la noche. Dios nos puso en este momento de la historia para que iluminemos la noche, porque tenemos la luz de la interpretación profética y sabemos en qué momento estamos. No queda mucho tiempo. Es momento de despertar, es momento de sacudirnos la modorra que nos produce la tibieza. Estamos tibios y nos gusta dormir así. Pero ¿sabes qué, hermano? Estás durmiendo en las vías del ferrocarril y el tren ya salió de la estación y viene avanzando con mayor velocidad hacia ti. Si no te despiertas y sales de allí, te va a atropellar. Seguramente no quieres eso. No quieres eso para ti ni para tu familia, que también están allí, acompañándote. Porque las familias de hoy están siguiendo el juego de Satanás. Lamentablemente. Por eso, al terminar esta presentación delante de ustedes del ejemplo de Gedeón y sus 300 hombres, quiero recordarles que en la historia también hubo otro grupo de 300 hombres, comandados por otro valiente. Estos también eran valientes. Se enfrentaron al ejército persa. Eran griegos. Y el ejército persa los masacró. Ellos dieron su vida, murieron todos, los 300. Porque Jehová no estaba con ellos, era simplemente el valor de un grupo de hombres que defendían a sus familias y defendían a su pueblo, pero no eran los siervos de Jehová. Dejaron un ejemplo de valor, pero murieron. En cambio, el ejército de Gedeón y sus 300 hombres, misma cantidad de gente, no murió ninguno, porque Jehová estaba con ellos. ¿En qué ejército quieres estar? El Señor te está llamando hoy. No cierres tus ojos, no cierres tus oídos, porque el tiempo es corto. Que el Señor te bendiga, que puedas despertar, que puedas responder con fidelidad a ese llamado. Porque si te niegas una y otra vez, un día, esa voz la dejarás de oír. Y yo personalmente no quiero eso para ti. Porque si estás en el camino del Señor, es porque amas al Señor. Y Él te ama. Te falta muy poco. Te falta que tomes la decisión para unirte a los 300 valientes. Ananías, Misael y Azarías, o a los 144,000, que ya están vivos en este momento de la historia. En esta generación, creo que ya se está haciendo la selección de ese grupo, porque el tiempo es corto. Un gran abrazo para ti, para tu familia, que el Señor te bendiga.